Queridos amigos, a través de NTV tengo la oportunidad una vez más de poder compartir algunos pensamientos que creo que le van a ser de mucha utilidad, de mucha ayuda. Hoy vamos a hablar sobre el sacrificio. ¿Qué es para nosotros el sacrificio y cómo un sacrificio puede tener un objetivo? Y en estos momentos, en estos tiempos, se está hablando de este grupo ISIS allá en el oriente. Este grupo está haciendo estragos con los cristianos. Me llamó la atención algo que escuché sobre algunos de ellos que le pidieron a estos cristianos que negaran a Jesús y le pidieron por 11 veces. Y este cristiano dijo que no, sencillamente él nunca iba a negar a Jesús que lo había salvado. Y eso le costó la vida. Eso es un sacrificio. Y note usted a qué nivel un sacrificio humano, ¿verdad? Donde lo degüellan, le disparan, lo matan, como sea, al final termina sin vida. Y en los tiempos presentes no pareciera que todavía se dan esas cosas, sin embargo, la estamos escuchando por la noticia. En el Antiguo Testamento, Abraham, Dios le pidió que sacrificara a su hijo para que demostrara, por lo menos Abraham debía demostrar para sí mismo, porque Dios sabía el corazón de Abraham, que lo quería demostrar y enseñarnos a nosotros, que sacrificara a su hijo. Abraham tomó la decisión porque él sabía el Dios que tenía. Al fin, cuando ya lo tenía atado para ser sacrificado, Dios puso un cordero, un animal, en lugar de Isaac. Dios le gritó desde la zarza y le dijo, o desde ese lugar, le dijo, no, sencillamente no lo vas a matar, aquí está el sacrificio. Dios vio la fe, la confianza que tenía Abraham en él y no permitió que su hijo fuera sacrificado, aunque Abraham creía que Dios se lo podía devolver porque era Dios. Así también, a lo largo de la historia, puede ser que usted diga, yo me sacrifiqué por tal persona, y a veces usted dice, son muy mal agradecidos. ¿Por qué? Porque sencillamente al haber hecho algo bueno por esa persona no lo valora. Y así encontramos muchos sacrificios a lo largo de la vida de personas y se frustran porque no se valora ese sacrificio. Pero el sacrificio más grande de todas las épocas me gustaría compartirlo, pero antes vamos a ir a una pausa.
hablando con respecto al sacrificio de Jesús. Pero antes hablemos de muchos sacrificios que la gente hace. Hay gente que viene y se mata. ¿Qué pasa con esa persona cuando se mata? Sencillamente ese sacrificio que hizo, que se mató porque amaba a una persona y todo eso, eso no le va a ayudar a nada. Al contrario, la palabra de Dios dice que viene juicio sobre esa persona. El suicida será condenado. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que entender que hay sacrificios que valen la pena, hay otros que no valen la pena. Hay personas que se sacrifican, digamos, porque quieren algo mejor para la familia. Sí, está bien, debe hacerlo. Yo creo que es un premio a la vida. Su familia va a estar mejor. A la postre, por el sacrificio de sus hijos van a estudiar, van a ser profesionales y al final les va a ayudar económicamente. Eso está bien. Ahora, pero estamos hablando de un sacrificio para esta vida. ¿Y qué? El sacrificio para la vida eterna. Bueno, hay gente que hacen sacrificio de sangre, su cuerpo, se sacrifican ellos en diferentes formas porque creen que de esa manera van a alcanzar la misericordia de Dios. Y algunos hasta sacrifican lo que es la parte económica, porque se les ha dicho de que por las obras que usted haga, pues va a tener la recompensa. Y la Biblia dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Entonces, hay sacrificios que le van a servir para este mundo. Hay sacrificios que le van a ayudar a usted en esta tierra. Hay sacrificios incluso que yo puedo decir que le puede ayudar a usted para el efecto de estar en un mejor lugar en el infierno. Qué feo se oye, ¿verdad? Porque si entre más malo, más profundo va a estar la persona. Ese sacrificio, pero fíjense usted, aunque esté en la ribera del infierno, va a estar en condenación. Dice la Biblia que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Eso significa que con la muerte suya o la mía no terminan las cosas. Ahora, lo que a nosotros nos vino a afectar tremendamente fue el pecado, fue la maldad. Nosotros por el pecado somos condenados, dice la palabra del Señor. Y en el mundo no hay nadie que pueda salvarte. En el mundo no hay nadie que pueda borrar tus pecados. Entonces, para Dios fue necesario enviar a su Hijo. Enviar a su Hijo santo, puro. Jesucristo, de alguna forma, vino a la tierra, lo cual no lo entendemos, pero Él vino y nunca pecó. Pero dice la palabra de Dios que Él se hizo pecado. Y se hizo pecado por usted y por mí. Y cuando dice que se hizo pecado fue que tomó el pecado suyo y el pecado mío. El hombre lo menospreció, el hombre pensó, bueno, la verdad que este es un profeta falso más, lo vamos a matar, lo vamos a destruir. Y dice la Biblia que antes de ir a la cruz, el Señor oró al Padre y le pidió, por favor, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Porque Él sabía lo que le esperaba. Al final, Jesús dijo, no se haga mi voluntad, hágase la tuya. La historia de una ex bruja brasileña me llama mucho la atención. Esta mujer fue pactada para ser una bruja desde pequeña. ¿Y qué es lo que pasó con ella? Llegó un momento en que la situación no le satisfizo a ella. Ella no estuvo contenta, se dio cuenta que había un poder más grande que el que ella tenía. Pensó, bueno, si hay un poder más grande, quiere decir que este rey a quien yo adoro, que se llama Satanás, no tiene todo el poder que a mí me han predicado. Empezó ella a escudriñar y a conocer un poco de Jesús. Y en todas las cosas que ella vivió en el cierre, sucede que hubo una guerra, una pelea de ella contra Satanás. ¿Y qué es lo que pasó con ella? Que empezó a caer y a caer y a caer, y al final ella empezó a sentirse que no era ella, sino que era como su alma, su espíritu. Y ella de alguna forma volvió, cuando clamó al nombre de Jesús, volvió al estado donde estaba. Pero en otra escena, si no mal no recuerdo, esta mujer se sintió con una situación bastante difícil, donde ella fue como transportada del momento donde ella estaba
al momento en que Jesús estaba siendo sacrificado. Y le estaban dando látigos, le estaban golpeando, rasgando la piel a través de aquellos aparatos que usaban en aquel entonces. Y de repente, mientras ella estaba viendo aquello, decía, ¿por qué le hacen eso a él? Él es inocente, él no tiene nada que deba. ¿Por qué se lo hacen? Y de repente, en medio de la situación, Jesús levanta sus ojos y con solo la mirada le dijo, es por ti, yo morí por ti. Y eso impactó tal la vida de ella que ella determinó volverse a Jesús, lo recibió y su vida cambió radicalmente. Cambió en varias esferas. Una, cambió porque ya ella fue sacada de las garras de Satanás. Cambió porque ella es una mujer que ahora predica el evangelio. Ahora ayuda a otros a enseñarles o les dice la verdad de Jesús. Qué bueno es saber que aun cuando en la condición de bruja Dios la alcanza, así también Dios, no importa la condición tuya, Dios te alcanza, te perdona, te limpia, te hace una nueva criatura. En el pasado hubo muchos sacrificios para alcanzar a Dios, pero la Biblia dice en Hebreos 9:26, ahora en la consumación de los siglos, Cristo Jesús se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Jesús, el único que puede quitar el estorbo que nos permita llegar a Dios. Es a través de su sangre, es a través de su sacrificio que hoy usted y yo podemos alcanzar la vida eterna. ¿Y cuánto cuesta la salvación? A Jesús le costó la vida, a Jesús le costó todo, más a nosotros no nos cuesta nada. Porque la Biblia dice que por gracia somos salvos. Y esto es un regalo de Dios. La gente quiere hacer sacrificio para salvarse, pero el sacrificio fue hecho ya hace más de 2000 años para que usted y yo podamos encontrar la salvación eterna. Porque recuerde lo que le dije, Hebreos 9:27, está establecido para los hombres que muera una sola vez y después el juicio. ¿Cómo yo puedo tener beneficio del sacrificio de Jesús? Sencillo. La forma en que yo voy a obtener ese sacrificio es a través de una confesión, de un arrepentimiento, donde yo le digo a Jesús, Señor, perdóname, limpia mis pecados, yo reconozco que soy pecador, y a través de una oración sencilla, Él te perdona cuando tú aceptas el sacrificio y aceptas ese regalo divino. Por lo tanto, yo te animo, en el nombre de Jesús, ahí donde tú estás, que hables con Jesús y digas esta oración. ¿Por qué no la repites? Y hoy puede ser diferente. Tu vida puede cambiar a través de ese sacrificio, a través de la oración que tú haces. Repite conmigo, porque la Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Di esta oración de todo corazón, de tu persona a la persona de Jesús. Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador, te he fallado, me arrepiento de todos mis pecados. Abro la puerta en mi corazón para que tú mismo me limpies, Señor, y tomes tu lugar en medio de mi vida. Sé ahora mismo el Salvador de mi vida. Yo quiero aprovechar esa oportunidad y esa bendición que tú me das. La bendición de poder ser salvo a través de ese sacrificio. Y al final, Señor, quiero que cuando tú llames, esté mi nombre ahí escrito en el libro de la vida. Y yo pueda decirte, heme aquí, Señor. Gracias por salvarme. Amén. Si lo hiciste, te garantizo que tienes la vida eterna. Si lo hiciste de corazón, Él te ha escuchado y puede disfrutar de estos días mejor la vida que nunca antes. Dios te bendiga. இல்லம் தோறும் உள்ளம் மகிழ்வித்துக் கொண்டிருக்கும் உங்கள் NTV.